Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de País Productivo, el espacio de las pymes, la producción y el trabajo. En esta ocasión vamos a hablar del desafío exportador argentino, del desempeño exportador que tuvo Argentina en las últimas décadas y de cómo encaramos lo que viene. En Modelo para Armar seguimos conversando sobre el país que queremos y sobre el futuro industrial. Es el espacio de discusión sobre el país que queremos construir que hacemos con Leandro Mora Alfonsín en País Productivo. Hoy nos centramos en la Argentina exportadora, tratando de descubrir por qué exportamos lo mismo hoy que hace más de una década, qué nos falta para volver al crecimiento exportador, las causas del declive y cómo hacemos para potenciar a las empresas exportadoras. Quédate con nosotros, entre Leandro Mora Alfonsín, Aldo Lorrusso y Sebastián Mazurkiewicz vamos a tratar de descubrir hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Bueno, hoy en este modelo para armar de este día de la fecha, la idea es empezar a hablarles de un concepto que es el desafío exportador argentino. Y estoy robándole el título a un paper publicado esta semana por la CEPAL, por Fernando García Díaz y Valentina Álvarez, dos colegas economistas de primera. A Fernando tengo el gusto y el placer de conocerlo hace muchos años y es un economista que admiro mucho en términos de que creo que nadie sabe más que él en términos de canastas exportables, inserción internacional, tipo más estudioso que hay al respecto. Y han publicado un paper, el primero de 3 papers esta semana, sobre la idea esta del desafío exportador argentino. El primer paper es sobre el desempeño exportador de la Argentina en la última década, entre 2011 y 2019. No contabilizando tanto lo que pasó con la pandemia y con la guerra, 2020, 2021, 2022. Sería engañoso, ¿no? Más que engañoso también es porque ensucia un poco los datos para tener conclusiones. Pensá que no es un informe de coyuntura, sino un paper académico para entender un proceso, una época y demás. No obstante, es interesantísimo y la idea es traerles algunos datos que están en ese paper, pero después corrernos de él, como para hablar un poco nosotros del desafío exportador argentino. A ver, en primer lugar, un poquito de historia. Nosotros en el año 2002, ¿se acuerdan del 2002? Prácticamente lo tengo borrado de mi memoria, pero sí algo me acuerdo. Es un mecanismo de defensa. Sí. Niego el 2002. En el 2002 Argentina exportaba entre bienes y servicios, 28.000 millones de dólares. Eso incluye lo agropecuario, ¿no? Bienes y servicios, 28.800 millones de dólares. En todo concepto, agropecuario, industrial, bienes y servicios. En el 2011, eso cambió. Hacia 2011 Argentina exportaba 97.600 millones de dólares en bienes y servicios. ¿Qué significa? Que la década ganada, digamos, del 2002 al 2011 fue una década eminentemente exportadora. ¿Sí? Las exportaciones fueron protagonistas de ese proceso. Después podemos encontrar las causas, los cambios en los precios internacionales, el aprovechamiento del paquete tecnológico y tecnificación del sector agropecuario que se dio en los 90 pero se aprovechó en los 2000. Sobre eso recomiendo la lectura de todo paper de Roberto Bizán y de Guillermo Anló, que son los más expertos de esto en Argentina. Pero lo cierto es que ese devenir exportador argentino se ha resentido y desde 2011 que nosotros exportamos menos, ¿sí? Para poner un ejemplo, hacia 2015 ya las expo habían bajado a 70.000 millones de dólares en todo concepto. En el 2019, entre bienes y servicios, estábamos cerca de 80.000 millones de dólares. Y el año pasado que cerró, el 2022, en bienes cerramos en 88.000 millones de dólares. Y si sumamos servicios estaremos apenas arriba de los 100. ¿Qué significa? Que recién en este último año llegamos a exportar lo mismo que en el 2011. 11 años atrás. Pero con una cuestión muy particular. El año pasado, lo que creció fuerte fueron los precios de los bienes internacionales. El precio de la soja, del maíz, de los productos mineros, de la energía, que de hecho, en términos de importación, eso afectó nuestro saldo comercial. Una cuestión vinculada a la pospandemia y a la guerra y demás que afectó los precios. Entonces, si bien se llegó al mismo valor en dólares, estamos hablando de un esquema distinto al de 2011. El tema es ver qué pasó con ese declive. Digo, ¿por qué hubo un declive? ¿Por qué exportamos menos en estos 10 años que pasaron? 11 años, 12 años, en esta década, en sentido amplio. Si uno va a los números, el declive se da en los bienes, más que nada, más que en los servicios. Los servicios se han exportado de manera relativamente pareja, o sea, no mucho más, o sea, un poquito más, pero no mucho más.
y en cambio en bienes ha caído. Entre 2011 y 2019 la exportación de bienes bajó de 83 mil millones de dólares a 65 mil millones de dólares. Es decir, una caída bastante sensible. ¿Qué fue lo que pasó en esa década? Y acá vamos a meternos en lo que más nos interesa discutir. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en esa situación? Hay dos tipos de causas, algunas más exógenas, algunas más que se explican por cuestiones que no podemos controlar, y otras que tienen que ver más abiertas a la discusión de nuestro propio devenir. En primer lugar, cambió la lógica de los precios internacionales. Eso en primer lugar. En el agro fueron bajando los precios internacionales. Ese super precios de commodities que había en las primeras décadas del siglo XXI fue bajando. En segundo lugar, nosotros hemos convivido desde 2011 con una crisis muy profunda en Brasil. Y ustedes saben, en este programa se ha charlado que cuando Brasil se resfría, a nosotros nos agarra gripe. La compra por parte de nuestro principal socio comercial de nuestros productos es muy importante. Y si uno lo ve por rubros, el rubro que concentra mayores exportaciones en Argentina es el complejo agroexportador. Y después viene la automotriz dentro de las manufacturas de origen industrial. Con lo cual, la baja de la demanda brasileña impactó de lleno en esas exportaciones de una industria que había cambiado su fisonomía dramáticamente para bien entre 2002 y 2011. Creció 6 veces su capacidad. Las exportaciones volaron. ¡Vuela, presidente! En el sector automotriz. Eso con respecto al contexto internacional. Sin embargo, ese contexto internacional vale para todos. Caída de precios internacionales, crisis en Brasil y mismo los coletazos de la crisis financiera internacional después de 2009. Eso vale para todos. No obstante, en Argentina se cayó más que en otros países de la región. Las exportaciones argentinas cayeron más que las uruguayas, que las brasileñas, que las chilenas, que otros países comparables. Entonces, en ese sentido ¿qué pasó acá que en otros lugares no? Y ahí es donde empezamos a abrir la puerta para distintas explicaciones. Y si uno va a los sectores puede ver que en la parte hidrocarburífera y minera a nosotros se nos estancó la oferta en esa década. Hoy está un poquito la minería volviendo a levantar la cabeza con inversiones como la del IEX, sale de Jujuy, IEX, Eramine, que es la empresa francesa. Hay muchas inversiones que están llegando y hay buenas perspectivas para la minería argentina. Pero en los últimos 10 años hubo bastante estancamiento de esas exportaciones. Y después nuestra propia macroeconomía, la endeblez de la macroeconomía, hizo que con el cambio de las condiciones, las restricciones cambiarias recurrentes para la importación de insumos que después son cadenas integradas que luego exportan, se fueron retirando el dato importante es que también tenemos menos empresas exportadoras. En esta década pasamos de tener 12.800 empresas exportadoras a un poco más de 9.000. Se perdieron cerca de 3.000, un poquitito más, de 3.000 empresas exportadoras. Y si bien esto esto en el corto plazo no te marca la cancha, ¿por qué? Porque las exportaciones están concentradas en pocas empresas. Siempre tenés una cúpula de empresas exportadoras que son las que más explican, mueven la aguja de las exportaciones. Sí te marca un camino de mediano a largo plazo. Porque tener menos firmas exportadoras son menos firmas que aplican al sistema de calidad, que aplican a las condiciones que exigen clientes internacionales, que orientan su modo de organización de una manera atada a los mejores estándares internacionales. Con lo cual ese es un dato que sobresale. El otro dato que sobresale es que lo que a nosotros nos pasó en esa década fue que perdimos mercados. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras exportaciones cayeron 22%. Pero las importaciones de los países que nos compran a nosotros cayeron solamente el 9%. Pero de vuelta, nuestras exportaciones nos dejaron de comprar a nosotros. Eso sería lo que... A otros también, pero a nosotros... Más que al resto. Exactamente. Nuestras expo cayeron 22%. En cambio, las importaciones de a quienes nosotros le vendemos lo que ellos compran, cayó en un 9% en esa década. Con lo cual, cayó nuestra participación. Un ejemplo muy elocuente es el que en esta mesa, en País Productivo, trajo Pablo Barreto, el coordinador del Plan Calidad Argentina, uno de los últimos programas del año pasado. Mira qué historiador de este programa, cómo te escucho todo. ¿Cómo lo sigue? Por Dios. ¿Cómo lo sigue?
que él nos comentaba sobre las normas que puso Estados Unidos a los alimentos, las FDA, que desde que eso está instaurado, que fue en el 2011, en Estados Unidos aumentaron las importaciones de alimentos. Estados Unidos compra más alimento, pero Argentina cayó su participación en lo que Estados Unidos compra de alimentos. Es decir, tenemos empresas que no están certificando ese tipo de normas. Y eso forma parte de nuestro devenir macroeconómico de la década de 2012 en adelante. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, después podríamos seguir profundizando cuáles son las causas por las cuales endógenas, más allá del contexto internacional, hacen que tengamos menos dinámica exportadora. Pero esto deja a las claras, digamos, la importancia que tienen las exportaciones. Y es importante señalarlo porque se han escuchado voces en los últimos meses, incluso dentro de voces representantes del Frente de Todos, o de periodistas ligados. Y de periodistas ligados al Frente de Todos. Ahora viene el polemista Leandro Mora Alfonsín. No es intención de polemizar, sino de debatir. Yo creo que se ha perdido el ejercicio, el arte del debate se ha perdido porque cuando alguien te debate una idea parece que sos el enemigo. Sí, la potestad de disentir. Se ha perdido la potestad de disentir. Es imposible disentir. Hay que abrir las mesas de debate y yo lo que quiero traer es debatir que exportar es importante. Que nuestro proceso de crecimiento más notable de los últimos tiempos, que fue la década 2003-2011, las exportaciones tuvieron un protagonismo impresionante. Que una firma exportadora tiene ventajas que otras no. De hecho, la prima salarial exportadora, es decir, las empresas que exportan pagan más salarios que las que no exportan, y se puede medir. Esa prima da 29,8%. Hay un informe del Centro de Estudio para la Producción, en el momento que lo dirigía Daniel Stenger, que hace vista sobre este punto, sobre esta medición. Y al mismo tiempo esas empresas, ¿por qué pagan más salarios? Primero, porque tienen ventajas tecnológicas, organizativas, porque son proveedores muchas veces de empresas que tienen ciertos estándares, y al mismo tiempo por la interacción, por la calidad y por la competencia. Vos tenés empleados de una firma exportadora, tu propio cliente te puede robar empleados, entonces te le tenés que pagar más para que no se vayan, y eso pasa mucho en los mercados globales. Entonces, nosotros tuvimos esos 10 años con un retroceso del comercio exterior internacional, pero en Argentina retrocedió más que en el resto. Y en la recuperación de los últimos años, con lo sucio que te pone las cosas la pandemia y demás, se ha compensado, pero hay camino por recorrer. Perdóname, en ese sentido lo que dicen la gente está ligada es que aumentar las exportaciones no significa que mejore la calidad de vida de los argentinos porque no mejora salarios. Eso es lo que dice, por ejemplo, Artemio López. Él dice que mejoran los porcentajes de exportaciones, pero no mejora que la brecha salarial incluso se agranda. Claro, porque toma datos agregados y la distribución funcional del ingreso, cuánto se llevan los trabajadores, pero cuando uno lo ve en los números, esas empresas pagan más salarios que el resto. Y al mismo tiempo, la empresa exportadora demanda hacia adentro a sus propios proveedores, argentinos en algún caso. Aldo recién editorializaba sobre las oportunidades de sustitución de importaciones en un mundo que se complejiza tecnológicamente. Tener firmas que exportan son la punta de lanza para tener otras firmas que acompañen, que capaz que no venden afuera, pero le venden a esas que exportan y tienen que alinearse tecnológicamente para estar a tiro, o si no se quedan afuera. Esa es la política industrial que hay que pensar. Con lo cual, exportar es importante, eso te da mejores salarios. Hemos perdido cantidad de firmas exportadoras, necesitamos más firmas exportadoras porque lo que tenés es, lo que has tenido en estos 10 años, y lo muestra el paper de García Díaz, es concentración y primarización. O sea, se concentra en menos empresas y se primarizan más las exportaciones, exportás menos valor agregado. Entonces, ¿qué podemos empezar a decir? Para empezar, que el consenso de que hay que exportar más tiene que ser tan enfático como que el sol sale por el este. No podemos discutir cosas básicas. No es momento en la Argentina para discutir cosas básicas. Si nosotros hubiésemos mantenido esos mercados que se perdieron entre 2011 y 2019, no hubiese habido tanta necesidad de deuda en el periodo 2016-2019, donde se endeudó la Argentina en 188 mil millones de dólares en 22 meses. Nunca hay que cansarse de decir que ese fue el proceso de endeudamiento más grande de la historia del capitalismo, casi. Puede ser que esté exagerando, pero 188 mil millones de dólares en 22 meses. Esto no tiene prejuicios ideológicos. Exportar más no es una cuestión ideológica. Tenemos que exportar más.
tenemos que hacer crecer la economía, hay que exportar más, eso genera mejor salario, eso genera mejor empleabilidad, empleos más calificados, tecnología que se desarrolla en economías regionales. Y mismo recordar que la década ganada fue una década exportadora, con lo cual incorporar estos pensamientos para lo que viene en la Argentina, en una Argentina donde está enfrentando cambio en condiciones internacionales. Fíjense lo que pasó el viernes pasado con la caída del banco de Silicon Valley, que pone presión sobre las tasas de interés nuevamente internacionales, las condiciones de acceso al crédito, lo caro que se va a volver el dólar, la sequía, que es el tema del año, los efectos de la guerra, un mundo que cambia, un mundo que te llena de desafíos. Vos no podés estar pensando si vendés o no le vendés. Vos te tenés que parar a venderle y en función de eso ganar para crecer. Hasta acá llegamos con Industria, modelo para armar. El espacio de País Productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.